técnicos forestales y voy a ejercer aquí de introducción a esta jornada y presentaros a los primeros ponentes. Como ustedes habrán podido observar, en el programa de esta jornada está estructurada en 3 mesas redondas. 2 de ellas se van a celebrar durante esta mañana y una la tendremos esta tarde. Vamos a tener la oportunidad de tener una ponencia marco en la que van a estar representantes de Indurot, concretamente Miguel Ángel Álvarez García y Arturo Colina Vuelta. Os voy a presentar a ambos. Miguel Ángel es doctor en biología y profesor titular de ecología de la Universidad de Oviedo hasta su jubilación, adscrito al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio desde su fundación y director del mismo durante varios periodos. Actualmente es investigador y colaborador del mismo. Es director e investigador de los proyectos sobre incendios realizados en Indurot en convocatorias públicas de investigación, resultado de los cuales se publicaron los libros Riesgos naturales en Asturias, en 2003, e Impacto de los incendios forestales en Asturias, análisis de los últimos 30 años, en 2007. Además, es miembro del Consejo del Fuego como representante de la Universidad de Oviedo desde su constitución y director de los documentos científico-técnicos sobre la gestión de los incendios forestales en Asturias, 2001 y 2005, y la Estrategia de Actuación Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias, 2009-2012 y 2013-2016. Además, formó parte del panel de expertos climas promovidos por la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación del Principado de Asturias. Arturo es técnico especialista en GIS y teledetección y coordinador del área de ordenación del territorio de Indurot desde hace más de 20 años. Es licenciado en Geografía e Historia y en los últimos 10 años ha coordinado los proyectos relacionados con incendios desarrollados en Indurot, como la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias, además de la elaboración de la información temática para la revisión y actualización del Infopa. Además, ha participado también en el cálculo del índice de riesgo de incendios forestales para Asturias desde 2011 y ha colaborado en la obtención de datos de incendios con imágenes MODIS. Sin más, y lo voy a pedir también para todo el mundo, hay que ser rigurosos con los tiempos para intentar pues ir en plazos y no comernos la participación de futuras mesas. Muchas gracias a todos y os dejo con ellos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar esta ponencia en el momento en que yo estoy jubilado, aunque sigo estando muy vinculado al interés por mi comunidad autónoma desde la perspectiva social y ambiental, y interesado en especial en el apartado de los incendios. Y es Arturo la persona que dentro de nuestro equipo ha tomado el relevo en muchas de estas cosas, aunque con mi colaboración. Bueno, yo voy a intentar que estos objetivos que ustedes se han planteado en las jornadas se puedan vislumbrar en algunas de las diapositivas que yo estoy indicando, aunque quedan muchísimas cosas por abordar. Abordaré esto analizando fundamentalmente 4 apartados. El primero es analizar cuál es la situación de los incendios en el noroeste de España y en particular en Asturias y algunos elementos clave del mismo. Lo segundo, voy a intentar analizar cuáles son las consecuencias de los incendios con un pequeño epígrafe. Lo tercero es analizar cuál ha sido la estrategia que el Principado de Asturias ha intentado desarrollar en relación con este tema, y lo cuarto, unas pequeñas reflexiones. Cuando analizamos un mapa de Europa en la que se analicen los incendios que puedan existir en el mismo, lo que se observa globalmente es que es en la cuenca mediterránea donde se producen globalmente la mayor parte de los incendios, porque climáticamente, y sociológica y ecológicamente es la zona que responde de forma natural más intensamente a esa situación. Y sin embargo, se observa que hay una concentración de incendios mucho mayor que en otras regiones de ese sur de Europa, en el noroeste ibérico, en el que las condiciones climáticas y meteorológicas no son propicias de forma general a la existencia de eso. Por lo tanto, existe una causalidad social, ancestral, que condiciona esa situación de manera muy intensa.
Bueno, como dijo la consejera, me parece muy bonito y muy interesante el hablar de la problemática global de la cornisa cantábrica, porque no coincide con límites administrativos en el sentido estricto de la palabra, y en realidad la zona en la que se produce esa problemática diferencial de los incendios es el ámbito atlántico, que incluye fundamentalmente prácticamente toda Galicia, toda la cordillera cantábrica en sus dos vertientes, septentrional y meridional. Y en consecuencia, una posible conclusión de este seminario es que hay que incidir y trabajar conjuntamente para analizar fundamentalmente muchos de los elementos comunes y diferenciales que tenemos en relación con estos casos. Si analizamos los incendios de España y miramos lo que se considera el noroeste, que son los que nos marcan las estadísticas oficiales, que incluye las comunidades gallegas, la asturiana, cántabra, vasca y dos provincias de Castilla-León, lo que observamos es que es la zona donde se produce mayor concentración de incendios, mayor número de incendios, con mucho, donde la mayor parte de los municipios tiene un número abrumador de incendios. Pero muy diferente en las distintas comarcas en la que el País Vasco está libre, por una gestión diferencial y por condicionantes de tipo social peculiares, frente a las dos zonas, Galicia y Asturias fundamentalmente, donde la concentración se aguda. De tal manera que si analizamos las estadísticas en relación con el número de incendios, lo que se observa es que entre el 50 y el 75% de los incendios de Asturias se produce en el noroeste de España, y aproximadamente de forma global el 50% de la superficie forestal afectada por incendios se produce en esta gran región, que ocupa menos de la cuarta parte, bastante menos de la cuarta parte de la superficie total del área. Bueno, un aspecto que merece la pena resaltar, que es importante, es que en los últimos 15 años en el noroeste ha habido una disminución general del número de incendios que no se manifiesta con tanta claridad en relación con la superficie afectada. Es decir, en todo ese territorio se ha incrementado la superficie media por incendio, aunque globalmente ha habido una disminución significativa de los incendios. Pero si analizamos esto, analizando más intensamente lo que ocurre en cada provincia, pues hay algunas de las provincias, entre las que se encuentra Asturias, Cantabria y en menor proporción también León, en la que no se manifiesta esa disminución general de número de incendios. Por lo tanto, realmente, como ha dicho la consejera, tenemos un problema que no hemos logrado atajar adecuadamente en este contexto. Y si analizamos el tema de las superficies, ocurre exactamente igual. Asturias, pero más intensamente Cantabria y León, mantienen o incrementan la superficie afectada por las. Por lo tanto, tenemos un problema de manera significativa. Una de las peculiaridades más importantes en relación con los incendios es la recurrencia de los mismos. Si analizan esta diapositiva, nos muestra los incendios que a través de imágenes de satélite han existido en Asturias y el norte de León y un poquito de Galicia entre el 84 y el 2011. Es decir, más de 30 años de análisis nos muestra que hay una concentración de incendios en algunos territorios donde se puede alcanzar en un periodo de 30 años hasta 6, 7, 8 veces determinados tipos de superficie quemada. Señores, eso significa, por descontado, que la pérdida ambiental y económica de esos territorios es abrumadora como consecuencia de esta situación. Si miran ustedes este mapita, resulta que aparecen franjas que siguen líneas específicas que están vinculados a determinados tipos de sustratos geológicos y a determinados tipos de vegetación
fundamentalmente a la existencia de brezales o de arboledas en las que existe brezal por debajo, que en muchas ocasiones presenta la misma circunstancia. Otra circunstancia diferencial de los incendios en el noroeste es que no existe un único pico de incendios en el periodo estival, sino que hay un segundo máximo muy significativo fundamentalmente a finales del invierno, comienzos de la primavera. Pero ese hecho es mucho más acusado en algunas de las comunidades autónomas que forman parte de esto. Aquí tienen ustedes el gráfico general del número de incendios por épocas del año en Asturias, y gana por golear ese periodo invernal, cuando las condiciones meteorológicas globales no son propicias más que en ventanas meteorológicas muy concretas de 3, 4, 5 días, en las que se produce una concentración espectacular. Pero incluso dentro de Asturias hay enormes diferencias en lo que ocurre en la zona oriental, en la que prácticamente todos los incendios corresponden a ese modelo, y en la zona occidental, donde existe un componente veraniego. Entiendo que en Cantabria está ocurriendo algo similar a esto, y no así en Galicia. Bueno, aquí tiene el mismo plano en la que se ve que las 2 quincenas de marzo son las que presentan mayor concentración. El tercer o cuarto elemento fundamental de los incendios en en el Cantábrico, es la simultaneidad. En el mismo día se pueden producir en nuestra comunidad autónoma hasta 150 incendios simultáneos, lo cual impide que cualquier mecanismo de extinción tenga la capacidad técnica, etcétera, de abordar adecuadamente esa situación extrema, y en consecuencia, en muy poco tiempo, se produce un incremento espectacular de las superficies afectadas, como se observa en lo que ha ocurrido este año en diciembre, un mes inhabitual de incendios, pero sin embargo que tuvo esa ventana, que yo digo meteorológica concreta, que produjo que se produjese el mayor incendio que hemos tenido en los últimos años, y por descontado superficies afectadas fundamentalmente, además arboladas. Bueno, muchos de estos incendios, como se observa, se producen en las mismas zonas calientes de siempre, aunque aquí aparece un incremento sustancial de incendios que afecta a lo que ha sido el incendio de Boal Franco, de características inhabituales. Y otro elemento fundamental de la valoración de los incendios es la intencionalidad. La intencionalidad se puede manifestar en multitud de apartados. Por ejemplo, digamos, concentración de incendios dentro de los días de la semana, en los fines de semana, claramente en todas las comarcas de nuestra región. El retraso en el comienzo de los incendios, que hace que la mayor parte o muchos de ellos comiencen al atardecer o incluso de noche, cuando obviamente las posibilidades de lograr extinguir, minimizar el efecto, y hace que las consecuencias cada vez sean más. Con esa intencionalidad se manifiesta en los partes generales, de tal manera que en el noroeste español es donde aparece esa causa con carácter general, más marcada frente al resto de las grandes regiones de España, y aparece también otro elemento de reflexión importante, es decir, que es la zona donde tenemos mayor número de incendios por reproducidos, que significa también, digamos, que hay que establecer estrategias de gestión para disminuir globalmente este conjunto de... Y cuando se analiza de manera pormenorizada la causalidad de estos incendios, pues todas las estadísticas, e incluso hay algunas otras realizadas por las BRIPAS, nos indican que gran parte de los incendios intencionados están vinculados a la regeneración de pastos y a la eliminación de matorral derivado de esto.
tanto en relación con lo que son las causas intencionadas como las negligencias. Si bien, bueno, esto no lo voy a poner, pero las negligencias, digamos, estos dos apartados, que es donde hay mayor concentración de siniestros, están vinculados fundamentalmente a este tipo de apartados. Tenemos, por lo tanto, un problema social abrumador en relación con este tipo de... Hay dos elementos también adicionales que me gustaría indicar, que son de gran importancia desde mi perspectiva, y es el problema de los grandes incendios. Es creciente, no tanto en número, porque parece que hemos tenido siempre algunos, pero sobre todo en superficie, y por descontado las posibilidades de que estos grandes incendios sean cada vez de mayor envergadura, es seguro de que se están dando por mayor continuidad de masas, por dificultades abrumadoras. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas específicas y actuaciones específicas en relación con este apartado. Y el último aspecto reseñable es, digamos, los incendios que están vinculados a la interfaz urbano-forestal, crecientes, y que serán crecientes en el futuro, y sobre el que hay que establecer actuaciones específicas para abordarlo. Si analizamos los efectos de los incendios, podemos decir que esos efectos digamos, pueden afectar a multitud de parámetros ambientales y socioeconómicos, incluyendo por descontado vidas humanas, que en muchas ocasiones... pero ese efecto de los incendios va a ser muy variable dependiendo de las circunstancias de desarrollo del mismo, de tal manera que existen incendios de pequeña envergadura y de pequeña incidencia ambiental, que incluso pueda tener efectos positivos respecto de determinados tipos de parámetros ambientales. De tal manera que esto lo que viene a indicar que dentro de una ventana de prescripción muy estricta, es posible utilizar el fuego como herramienta de gestión. Y es seguro que esa herramienta de gestión hay que desarrollarla más intensamente en el futuro. Por lo tanto, es una reflexión. Pero la mayor parte de los incendios que se están produciendo en Asturias no corresponden a este modelo que yo estoy acabando de decir, sino al modelo que consideramos catastrófico frecuente, con incidencia en todos los parámetros de medio natural, social también y económico, y con una pérdida de fertilidad abrumadora que afecta a nuestro patrimonio actual y seguirá afectando al patrimonio futuro de nuestros bisnietos. Tenéis aquí un ejemplo sencillo. Sencillo. No, necesito anterior. ¿Dónde está? Que muestra el riesgo de erosión por incendios forestales en Asturias, un modelo que hemos desarrollado en el que los colores azules y rojizos indican que el riesgo es muy alto. Tenemos una comunidad con mucha carga, pendientes muy intensas, insolación muy intensa, bueno, muchos. Pero si ustedes ven esta zona del occidente, aparece con colores absolutamente claros. Bueno, digamos, ¿qué pasa? El riesgo ahí es nulo de efecto de los incendios, porque ya no hay nada que quemar. Es decir, eso, digamos, en estos momentos son todos los canchales que existen en zonas de ladera del occidente asturiano, que se han producido ineludiblemente como consecuencia no solo de los incendios actuales, sino de los incendios pretéritos durante muchos años. Oiga, esto es absolutamente irrecuperable durante centenares de años. Y estos lugares tienen las mismas características ecológicas, exactamente las mismas características ecológicas que Muniellos, que es nuestro emblema. Por lo tanto, hemos perdido con claridad, bueno, los problemas derivados de ese contexto, es pérdida absoluta de suelos y pérdida intensa de fertilidad como consecuencia de la multitud de incendios de tipo catastrófico que tenemos. Bien. El segundo aspecto que también me interesa en ese aspecto de problemas es que
el cambio climático ineludible y perfectamente constatable nos está indicando con todos los parámetros que la situación climática del noroeste va a ser distinta y en general, digamos, más propicia para la existencia, y por lo tanto tenemos que establecer ya estrategias de futuro que tienen que pensar en 50, 100 años, clásicos del medio forestal, el clásico forestal, en el que se debe desarrollar una silvicultura específica vinculada a este cambio que se está produciendo y se va a producir en el futuro con claridad. Como consecuencia de este conjunto de reflexiones y otras muchas más, nosotros hemos participado activamente en el desarrollo de lo que se denominan las estrategias de gestión de incendios en Asturias en los últimos años. Y esas estrategias incluyen 4 grandes apartados, que son programas de prevención, programa de extinción, de sensibilización y mejora de información. Lógicamente, la estrategia lo que pretende es que se realicen todo este conjunto de acciones para que, en principio, el resultado de la misma sea favorable y se disminuya de manera significativa. Yo he marcado aquí cuáles son las líneas específicas que están dentro del programa de prevención, y en rojo he marcado las que son prioritarias. Entonces, hay 3 vinculadas a normativa que no están suficientemente desarrolladas en los últimos años y que son cruciales para el desarrollo futuro. Hay 2 que están vinculadas también a la disminución de la peligrosidad, que están vinculadas fundamentalmente a la ordenación de combustible relacionados con quemas controladas y mecanismos de actuación administrativo, y la otra vinculada a la promoción de ordenación silvopastoral de los pastos como elementos cruciales. Y aparecen también en este bloque la parte final, que habla fundamentalmente de cooperación con las entidades propietarias de los montes y creación de juntas gestoras de montes de actividad. Es decir, es cada vez más imprescindible colaboración, lo dijo la consejera, colaboración interadministrativa y con los colectivos del medio rural para lograr acuerdos estables de funcionamiento que nos permitan tener una mejor situación. Bueno, en relación con el programa de mejora de información lo voy a dejar, pero lo que sí tengo que indicar es que en esa transparencia anterior viene la página web, la tengo que echar para atrás, las 2. Aquí viene la página web donde pueden acceder ustedes a la estrategia completa y pueden acceder, por lo tanto, a lo que caracteriza cada una de estas medidas. Vaya, ahora me pasé otra vez por esta. Este es distinto de lo mío. Unas reflexiones finales, sencillas. Hay que abordar el riesgo para las poblaciones de manera intensa, hay que abordar con trabajos específicos y políticas específicas el riesgo de los grandes incendios, hay que analizar un nuevo problema, no sé si problema, pero al menos una incidencia clara que puede existir en la actualidad y en el futuro en relación con el tema de los incendios, y por descontado con el desarrollo de todo el medio rural, que es las implicaciones de la nueva PAC, y por descontado deben existir acuerdos público-privados vinculados a la gestión de pastos, en las que yo, digamos, las indicaciones que dijo la consejera, estoy absolutamente de acuerdo. Y algo que sí que echo de menos con carácter general es la mayor colaboración del conjunto de entidades que desarrollan actuaciones en ámbitos rurales. La verdad es que en muchas ocasiones la desgradación de competencias y las interacciones múltiples hace que la eficiencia y la eficacia del conjunto de actuaciones sea mucho menor de las que se deberían existir gastando el mismo dinero, y eso es un elemento crucial. Bueno, y por último, muchas gracias por su atención.